como anfitrión. La semana pasada estuvimos entonces viendo los misterios de Dios. Habíamos comenzado con los primeros, solamente a modo de resumen, ¿no? Habíamos visto que la Iglesia universal, la Iglesia tradicional, habla de misterios, pero la verdad, estos misterios no están conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, habíamos visto este misterio de la Eucaristía, el misterio de la Santa Misa, y también el bautismo también consideran como un misterio, pero esto no está conforme a la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice qué es un misterio. Y habíamos visto aquí en este versículo, Colosenses 1, 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, a la luz de este versículo, podemos entender que un misterio es una revelación que ha estado oculta, pero que ahora ha sido revelada a los santos, es decir, a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. A propósito de eso, también estuvimos viendo la semana pasada que los santos no son seres místicos, seres especiales, sino cuando la Biblia habla de los santos, está hablando de nosotros, los que hemos sido apartados para Cristo. Entonces, si usted ha creído en Jesucristo, usted puede considerarse una persona santa, no porque ya no peque más, no porque usted sea perfecta, no, sino usted se considera santa porque ha sido apartada para Dios. Entonces, a continuación voy a presentarles los misterios que ya vimos. El primero, el misterio del Evangelio. El Evangelio, que era Cristo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a varias personas. Esto no quita el hecho de que Dios haya hecho más, ¿no? De que Jesús haya hecho milagros, de que Jesús haya sanado enfermos, multiplicado panes, haya enseñado los principios, los valores que Dios considera buenos. Simplemente es como decir el hecho más vital, ¿no? Porque sin esto, sin la muerte de Cristo, sin su resurrección y sin los testigos que evidencian la resurrección, no hubiese habido salvación. También vimos el misterio que dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y aquí también entendíamos qué significaba Cristo en nosotros, que era el Espíritu Santo morando en nosotros, como parte del cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a los discípulos, ¿no? Yo me voy, dice, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, enviaré a otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas. Y aquí dice también, Romanos 8, 9, dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo que estamos mirando. Tercer misterio, vimos el misterio del cuerpo del Mesías. ¿En qué sentido el cuerpo del Mesías? Que la iglesia, está hablando de la iglesia. Aquí vemos, ¿no? Que Cristo es la cabeza del cual tiene un cuerpo que es la iglesia. Aquí dice. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y pasamos al cuarto misterio. Son siete misterios que se ven, que Dios le reveló al apóstol Pablo. Este cuarto misterio es el misterio de la esposa del Mesías. Así como vimos que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en esta figura, digamos, anatómica, fisiológica,
Acá tenemos otra figura que es un poco más romántica, la esposa del Mesías. Entonces Jesucristo tiene una esposa, sí, y esa esposa es la iglesia. Mire, de la misma manera como nos constituimos en cuerpo de Jesús, de una forma más romántica, la iglesia es constituida en la novia y esposa del Mesías. Actualmente jugamos el papel de novia comprometida que espera a su esposo, de acuerdo a la cultura judía. Un día el esposo vendrá y nos tomará para sí y nunca se apartará de su esposa. Es decir, como que ahorita en este tiempo estamos comprometidos, como iglesia estamos comprometidos con el Mesías. Todavía no es la boda, solamente estamos comprometidos. Ya nos dio el anillo. Estamos esperando que Él venga para llevarnos de acuerdo a la tradición judía. Dice aquí la Biblia, Efesios 5, 25 al 32, dice, maridos, está hablando a los hombres, ¿no? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, clarito ahí está. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Claro, a la final para nosotros es un misterio. Digamos, para nosotros, cuando nos casamos, cuando hemos formado un matrimonio, tenemos una pareja, nosotros podríamos decir, no, em, bueno, de acuerdo a la Biblia, mi esposo y yo somos una sola carne. Y realmente, si vamos a la parte física, tangible, ¿cómo es que somos una sola carne? Realmente él se va a trabajar y yo me quedo en la casa, o yo también me voy a trabajar y nos separamos y cada quien toma un diferente camino. ¿Cómo es que somos una sola carne? Realmente es un misterio, y es un misterio grande. Es un misterio grande entender esto, ¿no? Pero ahí nos dice varias pautas, ¿no? Y valga la oportunidad de cómo el esposo debe amar a su esposa. Dices, le santifica, la purifica, la sustenta, la cuida, la ama. Este es el plan de Dios. Y dice aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahora, lastimosamente en nuestra sociedad no podemos decir con 100% de certeza que los maridos hagan esto, porque lastimosamente estamos en un mundo corrupto, en un mundo donde predomina hoy en día la traición, el adulterio, predomina incluso el divorcio. Los hombres no logran amar a sus esposas como de la manera como Cristo amó a la iglesia. Pero lo importante para nosotros en este caso es que este era el plan original de Dios. Este era el plan. Así era como Dios miraba, como Él quería que sea la vida matrimonial. Y así presenta esta figura de Cristo y la iglesia. También nos dice otros versículos acá, mire. Pablo decía a la iglesia de los Corintios, les decía, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que les decía, ¿no? Están ustedes desposadas con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentarles como una virgen pura a Cristo.
Esa es la idea, ¿no? Que la iglesia llegue a ser exactamente como esa figura, una virgen pura, Cristo. Habla de la santificación, de cómo nosotros como iglesia tenemos que estar fieles a Dios, leyendo la Biblia, orando, santificándonos, guardando los mandamientos de Dios. Y miren, finalmente en el libro de Apocalipsis vemos la culminación de este misterio. ¿Por qué? Porque ya sucede las bodas. Apocalipsis para quienes, digamos, estén recién comenzando a leer la Biblia, es el último libro de Dios donde Dios muestra al apóstol Juan las cosas que eran, las cosas que son en ese momento que él tuvo la visión y las cosas que serán. Entonces, Apocalipsis o Revelaciones habla de la profecía, lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, esto todavía no sucede. Miren, dice, y oíra como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces ahí se ve la culminación de este misterio, ¿no? de Cristo ya con su esposa en las bodas. Y ahí repite, ¿no? Que esa parte de las acciones justas de los santos, que son representa el vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, esa es la figura y el misterio de Cristo y la esposa de Cristo. Seguimos con otro misterio. El quinto misterio. Dice, misterio de la resurrección y transformación. Vamos a ver de qué se trata. Primero a los Corintios 15, del 51 al 54, nos dice la Biblia. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ahora, hago una pausa aquí para explicar. Cuando la palabra de Dios habla de dormir, está hablando de muerte, ¿ya? Para Dios es eso la muerte. La muerte no es aniquilación. La muerte es un dormir, es como un sueño, ¿ya? Porque también otra cosa que también se dice es que normalmente cuando usted ya muere, reencarna, o cuando usted muere ya ahí deja de existir, pero no, de acuerdo a la Biblia, la muerte es dormir. Y ahí nos dice, no todos vamos a dormir, pero dice, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Ahora, aquí hay estas palabras que nos llaman la atención, ¿no? Incorrupción, inmortalidad, corruptible, es incorrupción. Todas estas palabras nos hacen referencia a que nuestros cuerpos tienen esa tendencia de pasar, digamos, las tres dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos tiempo, tenemos espacio, eh, somos medibles de alguna forma. Por eso justamente decimos nuestros años en los más robustos es hasta los 80 años. Y vemos esta particularidad que tenemos este ciclo, ¿no? de vida que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces,
eso se refiere a corruptible, ¿no? Que se puede, em, digamos, incluso descomponer. Y esto mortal, cuando habla de mortal, se refiere a que es capaz de morir. Entonces, cuando Cristo venga en el día del arrebatamiento, va a suceder algo. Dice la Biblia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser una transformación, digamos así. Si entendemos literalmente abrir y cerrar de ojos, es algo rápido, ¿no? No es algo que se va a demorar. Dice, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y es lógico entender porque el hecho de que nosotros vamos a ser llevados a las nubes, entonces vamos a traspasar, digamos, estos espacios del cielo, de la atmósfera, ¿no es cierto? Y para poder traspasar eso necesitamos nuevos cuerpos. Y si vamos a estar en la presencia de Dios, también vamos a necesitar nuevos cuerpos. Entonces, esa es nuestra esperanza. Esto también, con esto también tenemos esperanza de volver a ver a los seres queridos que han muerto en Cristo. Por eso dice aquí que te tocará los muertos serán resucitados y nosotros los que vivimos, en cambio, seremos transformados. Eso va a ocurrir cuando venga Jesucristo. Hay otro versículo que está en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo, está hablando a hijos de Dios, está hablando a personas creyentes, personas que han aceptado a Cristo en su corazón. Y dice que para que no os entristezcáis como los otros, está hablando de personas que no conocen a Cristo y por lo tanto dice no tienen esperanza. Mire, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la mayor evidencia. Así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué lindo. Entonces, este misterio, el misterio de la resurrección y el misterio de la transformación, esto es algo que todavía no lo hemos visto, todavía no lo hemos experimentado. ¿Hemos podido experimentar el Evangelio? Sí. ¿Hemos podido experimentar Cristo en nosotros? Sí. ¿Hemos experimentado el hecho de ser la novia del Cordero? Sí. Pero todavía no hemos experimentado, es un misterio que todavía no se ha cumplido. Y realmente es un misterio bien bonito y es el que la mayoría de los cristianos estamos esperando. Pero sí quiero recalcar y recordar que estos misterios son para los santos, para las personas que han creído en Jesucristo. Y por lo tanto, aquí también nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Lastimosamente, muchas personas han rechazado rotundamente a Cristo. Para ellos les espera otro tipo de resurrección después de esta que se va a dar en el arrebatamiento. Ya una resurrección que es para juicio, una resurrección para el juicio final. Lastimosamente muchos mueren sin Cristo y valga la oportunidad es a nosotros, a la iglesia, a los que hemos creído en Él, quienes tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio para que otras personas también conozcan y puedan ser salvos. Y nosotros los que vivimos también dice, vamos a ser arrebatados. Entonces, del momento que vamos a ser arrebatados, también nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Para qué? Para ir a las nubes, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, como decía, ¿no? Esto ocurrirá en los postreros días. Lo que nos ocurrirá a nosotros es el cumplimiento de la redención, cuando el pecado va a desaparecer por entero de nuestras vidas. Estamos cansados de pecar, estamos cansados de que no podemos hacer siempre el bien que queremos, estamos hartos de ver el pecado que hay en el mundo, tanta corrupción, tanta maldad, tanta cosa fea en el mundo. Estamos hartos de ello, sí, pero ese día va a ser el cumplimiento, al menos en nuestras vidas, de acabar con el pecado. No, no que nosotros lo acabemos, Cristo ya lo hizo, pero ese va a ser el cumplimiento de la redención. Este evento será único en la historia de la iglesia y es lo que nuestro espíritu anhela ansiosamente. Está asociado al sonido de trompetas, lo cual no especifica si se trata de la fiesta de las trompetas o el sonido de la séptima trompeta del Apocalipsis. Por eso es que dice también la Biblia, el día y la hora nadie sabe, sino solamente el Padre en su sola potestad. Entonces, si seguimos con estos estudios, vamos a verlo ampliamente cuando sean las fiestas del otoño, que si los que están estudiando con nosotros ya la Biblia un buen tiempo, habíamos visto unas fiestas que son de Dios y que poco a poco se han ido cumpliendo. Las fiestas de otoño todavía no se cumplen, entonces estamos pensamos que se trata de este hecho, ¿no? De las fiestas de otoño, que es la fiesta de las trompetas. Bueno, eso más adelante. El sexto misterio es el misterio de la iniquidad. Esta palabra iniquidad suena a algo malo, ¿no es cierto? Entonces sí, se trata de algo malo. Vamos a ver qué dice Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, aquí hago una pausa para explicar. Parece ser que en este tiempo, esta iglesia de los tesalonicenses estaban preocupados porque había muchas personas que les estaban diciendo, ¿y ustedes qué están esperando la venida del Señor si el Señor Jesús ya vino? Imagínense, estamos hablando de hace 2000 años atrás, aproximadamente. Entonces, hace 2000 años atrás ellos estaban pensando que Cristo ya había venido. Pero Pablo les dice, no, no, hermanos, acerca de nuestra reunión con Él, por favor, no se conturben, no se preocupen por eso. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y vamos a ver qué señales les da a ellos. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en ese contexto, en el contexto de la segunda venida del Señor Jesucristo, Pablo les dice que el Señor Jesucristo no va a venir sin que antes aparezcan dos cosas. Primera cosa es la apostasía. Habíamos visto con Elizabeth en algunas lecciones anteriores de qué se trataba esto de la apostasía. La apostasía era
apartarse de la fe. Cuando uno tiene una fe en Jesucristo, cree en Él de verdad, de todo corazón, uno sigue el camino de Dios. Pero también la Biblia nos dice que cuando la palabra de Dios cae en tierra infructuosa o cae entre espinos, dice que la palabra de Dios se vuelve infructuosa y los afanes de este siglo y otras cosas hacen que la gente se desvíe de los caminos de Dios. Entonces, en este sentido, eso es apostasía, apartarse de la fe, apartarse de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esto hemos visto a lo largo de la historia. Recién nomás escuché de un hombre, no puedo decir que sea apóstata, pero era un hombre muy nombrado dentro del grupo, digamos, de los evangélicos. Y lastimosamente esta persona está hoy en día aceptando al movimiento LGBTI. Como hemos dicho anteriormente, no somos homofóbicos, pero la Biblia es rotunda. La Biblia deja bien claro en decir que la homosexualidad, el lesbianismo y todas estas prácticas sexuales fuera de lo normal son prácticas abominables a Jehová. Entonces, lastimosamente, el momento que ustedes escuchen a una persona que dice creer en Cristo, que está bien, que incluso pueden aprobar el matrimonio entre estas personas y que debemos aceptarlas tal como son, entonces estamos hablando de apostasía. No solamente referente a esto, ¿no? Hay muchos temas en los cuales la apostasía se va a dar, pero yo pienso que principalmente en eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los postreros días serán días como Noé, como en los días de Noé, y también serán días como Sodoma y Gomorra. Y para quienes han escuchado alguna vez estos nombres, Sodoma y Gomorra, ese tiempo fue castigado, digamos, esas naciones fueron castigadas por su idolatría, por su fornicación y porque las prácticas realmente eran muy malas, muy malas. Entonces, a eso se refiere la apostasía. Y otra cosa dice, se manifieste el hijo de, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Eso también habíamos visto que iba a pasar en los postreros días, el anticristo. Entonces, este misterio de la iniquidad, entonces, ¿a qué se refiere? Si estamos hablando en el contexto de la apostasía y en el contexto del anticristo, entonces este misterio de la iniquidad, ¿qué pretende? Desviar a las personas de la verdadera fe. Y incluso el misterio de la iniquidad en los tiempos de Jesucristo se evidenció en qué sentido. Cuando Jesucristo nació, Herodes mandó a matarle. Quisieron matarle a Jesús, pero Dios hizo que Jesús pudiera escapar a Egipto. Entonces, ahí se veía, cuando Poncio Pilato dijo que dijo al pueblo de los judíos, a los judíos les dijo, les voy a liberar a Jesús, y ellos dijeron, no, danos a Barrabás. Ahí se evidenció el misterio de la iniquidad. Ahora, lo que no sabía Satanás, Satanás quería destruirle al Mesías, porque Satanás pensaba que si Jesús iba a ser reconocido como Mesías, como rey en esa época, hablamos del año 4, digamos, entre el año 4 antes de Cristo hasta el 30, que se supone que Cristo estuvo viviendo por esos tiempos, ¿no? Si le reconocían a Jesucristo como el Mesías, entonces Satanás iba a estar ahí acabado, pero como no le reconocieron al Mesías, Satanás quería destruirle, ¿no es cierto? Entonces por eso también permitió digamos, hizo las cosas de tal manera que le maten al Mesías. Entonces siempre Satanás ha querido destruir al Mesías, destruir la obra de Dios. Y hoy en día, ¿cómo lo está haciendo? Incluso también por la modificación del ADN, que a propósito, ¿no? Eso es algo que se está escuchando bastante hoy en nuestros días. Todo eso se refiere al misterio de iniquidad. Y más va a ser más fuerte cuando dice aquí, a ver, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Ya? Ojo,
hay alguien que está deteniendo a este misterio de la iniquidad. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es el arcángel Miguel, otros incluso llegan a decir que es la democracia, pero bueno, en todo caso, no sabemos con exactitud porque la Biblia no dice un versículo así, clarito que diga, es el Espíritu Santo el que lo detiene, no dice clarito, pero si alguien lo está deteniendo y en ese sentido, cuando esta persona se vaya, entonces ahí va a aparecer todo. Y ahí va a venir la tribulación, la gran tribulación. Y todo lo que Satanás quiera hacer, lo va a hacer. Se le va a dar poder. También la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Entonces, Satanás y sus demonios y los espíritus, ¿no? De esa misma manera podemos ver embajadores de Satanás que se encuentran en las élites, en la cúspide de la pirámide social. Todos ellos promueven la ideología de género, la inmoralidad sexual, la adoración de ídolos, el aborto, se complacen con la mentira y el engaño, pelean por el dominio mundial. Un día en el futuro, tal vez no muy lejano, se manifestará el anticristo, que la Biblia lo dice que es del hombre de pecado, el inicuo, hijo de perdición, que querrá tomar el lugar de Dios. Imagínense tan descarado, ¿no? Que se sienta, dice, en el templo como si fuera Dios. Eso es lo que se ve en el misterio de la iniquidad. El último misterio de esta noche, el misterio de la restauración de Israel. Como habíamos conversado ya en algunas ocasiones, Dios llamó a un pueblo especial, hablamos del Antiguo Testamento aproximadamente unos 4.000 años atrás, cuando Dios quiere establecer un pueblo que le adore. Habíamos visto cómo Dios por la historia llama a su pueblo, les da unos mandamientos, les da leyes para que ellos sigan y así pues, pero lastimosamente este pueblo se olvidó de Dios mientras estuvo en otras naciones, aprendió a adorar a ídolos, lo cual Jehová les castiga al pueblo. Entonces, incluso nosotros en la historia, si nos acordamos del holocausto judío, es parte del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, a esto nos vamos a referir, ¿no? Cuando hablamos de la restauración de Israel. Israel no ha sido restaurado. Israel, a los ojos de Dios, todavía sigue en su pecado. Al igual que nosotros, sí, pero de ellos de alguna forma muy particular van a ser restaurados. Vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 11, 25 al 32. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces aquí en esta parte está claro lo que Dios ha dicho respecto a Israel y en cuanto a los gentiles. Sin embargo, la frase la plenitud de los gentiles es más compleja de lo que parece. ¿Quiénes son los gentiles? Ya, dice, para mayor información es necesario indagar en el Antiguo Testamento. El libro de Oseas puede arrojar mucha luz al respecto. Se pueden leer algunas interpretaciones desde un punto de vista judeo-mesiánico. Aquí yo tengo un link que puede llevar
a entender esto que se llama la plenitud de los gentiles, cómo lo entienden los judíos mesiánicos. Pero bueno, en todo caso, en la historia de la humanidad, Dios trató muchísimo tiempo con su pueblo Israel y una persona que no pertenecía al pueblo de Israel se llamaba gentil. Y esas personas para conocerle a Dios, para acercarse a Dios, tenían que hacerse judíos. Incluso los hombres tenían que ser circuncidados. Entonces, eso era como una especie de rito para pertenecer a ese pueblo. Pero ocurre que después, cuando Cristo muere, y ustedes se acuerdan, posterior a la muerte de Cristo, a la resurrección, ocurre algo con el apóstol Pedro que empieza a predicar a los gentiles. Y allí Dios le abre una visión, le muestra, digamos, una visión y le abre un lienzo a Pedro y en ese lienzo estaban muchísimos animales y él tenía hambre y Dios le dice, come. Y ahí estaban algunos animales que de acuerdo a la ley de los judíos eran inmundos. Entonces Pedro le dice, no, Señor, dice, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca y como tú me dices ahora que yo coma eso inmundo. Entonces Dios le dice a Pedro, come porque yo lo he limpiado. Entonces pasa unos días o ese mismo momento, si no me estoy mal, ocurre que le llaman a Pedro para que vaya a visitar a un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio era un hombre gentil y él es la primera persona que escucha el Evangelio por la voz de Pedro y se convierte. Y cuando Pedro le mira que Cornelio se convierte y que Pedro recibe el Espíritu Santo, para ellos fue como un shock, algo nuevo, algo que no se había visto. Todos los judíos que se habían convertido a Cristo habían recibido el Espíritu Santo y se manifestaban, ¿no? Con gozo, con todo ese fruto que produce el Espíritu Santo. Incluso en ese tiempo se hablaba bastante en lenguas y se manifestaba de esa forma el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cornelio, este hombre gentil, recibe el Espíritu Santo, se abre, se abre esta puerta para que los gentiles también escuchen el Evangelio. Y para ellos era sorprendente que eso pasara. Entonces, a eso se refiere cuando dicen los gentiles. Y mientras los gentiles empiezan a creer, a creer, a creer, más se va llenando. Por eso dice aquí la Biblia, la plenitud de los gentiles. Plenitud habla de algo completo, de algo lleno, que abarca todo, ¿no? Entonces, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, dice, luego todo Israel será salvo. Entonces, eso también es algo que todavía no se cumple, pero se va a cumplir. Y hasta ahí llega la lección. Yo sé que estas cosas son un poquito complejas de entender, pero lo importante es que ustedes sepan que hay estos misterios de la restauración del pueblo de Dios, de del misterio de la iniquidad, que sepan todas estas cosas que la Biblia habla. Algún rato van a tener la oportunidad de profundizar muchísimo más. Aquí solamente hemos tocado, digamos, en forma de detalles, no tan minuciosamente. Pero si quieren también profundizar más, yo les había recomendado, les había dicho también aquí, que hay un pastor que enseña esto, y déjenme ver, aquí está el nombre de este pastor, aquí está. Dice, a continuación voy a presentar 7 misterios que Dios reveló al apóstol Pablo, para ello hago referencia al pastor Roberto Brake. Entonces es un pastor fundamentalista, es dispensacionalista, tiene buena doctrina. Entonces aquí está también solamente pongan Roberto Breaker y ahí les sale, ¿no? O poner en los misterios de la Biblia o los misterios de Pablo, con esa búsqueda se puede indagar un poquito más. Pero es algo importante para Dios. Si Dios lo puso en su palabra y nos revela, nos dice como que quiere revelarnos, es porque es algo importante. Entonces no lo consideremos como algo sin importancia, ¿ya? Eso, y con eso terminamos esta lección. Muchísimas gracias por la atención.